Molt bon vespre a tothom. Benvinguts a una nova sessió dels Vespres de la Camp, la sessió de, de l'hivern. Avui contem amb la presència d'un expert en l'estudi dels ciclons tropicals a prop de la península Ibèrica. Ens farà una xerrada molt interessant amb el títol Ciclones tropicales en las cercanías de la península Ibèrica, estado del arte y perspectivas de futuro, del doctor Juan Jesús González Alemán, doctor en física per la Universitat Complutense de Madrid y actualment en el Departamento de Desarrollo y Aplicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Juan Jesús, por aceptar nuestra invitación y nada, esperamos disfrutar mucho de esta presentación que nos has preparado para todos nosotros. Gracias, bueno, muchas gracias por la invitación y espero, bueno, disfrutar también con ustedes de un buen rato y que disfruten de la presentación. Voy a intentar compartir. A ver. Vale, se debería ver ahora, ¿no? Sí. Se ve toda la presentación, ¿no? Sí, aunque no están ahora sí. Vale. Bueno, pues como bien ha dicho Tony, pues lo que voy a hablar hoy va a ser sobre los ciclones con características tropicales en las cercanías pues, de la península ibérica. Este ha sido un tema en el que pues al que me he dedicado pues desde que empecé a hacer la tesis y desde que empecé a investigar. He seguido un poco pues, esta línea, pero digamos que es a lo que me he dedicado en los últimos, principalmente en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, pues hablaré un poco por encima intentaré pues no meterme mucho de lleno porque entonces se nos iría el tiempo, pero sí hablar pues un poco de abarcar todos los aspectos relacionados con este tema y que quede bastante claro cuando termine la charla pues sobre qué va este tema y sobre todo tanto en clima presente como en lo que puede deparar la perspectiva de futuro, ¿no? De clima futuro. Bueno, pues primero pues para introducir este tema, lo que es cierto es que durante los últimos 15 años, pues una zona, como vemos en esta imagen, una zona como es la península ibérica, que que está desprovista de frecuencia de ciclones tropicales, porque la mayoría de ellos pues se dan en zonas de la cuenca oeste del Atlántico. Pues lo que ha pasado es que en los últimos 15 años pues, ha aumentado la frecuencia, 15, 20 años ha aumentado la frecuencia de llegada de ciclones tropicales desde el Atlántico, ¿no? También tenemos la parte del Mediterráneo, pero bueno, esto ya entraremos más en detalle más adelante. Aquí de momento nos quedamos pues claramente con esa imagen del Atlántico, donde la península ibérica está en una zona desprovista o con baja frecuencia de ciclones tropicales, pero en los últimos años sí que ha aumentado notablemente. Tenemos ejemplos muy notorios como Vince en el 2005, que fue el primer ciclón tropical que se empieza a registrarlos en este tipo de los ciclones tropicales por el Centro Nacional de Huracanes en 1851. Aunque es verdad que es a partir de 1966 cuando este periodo pues, es más robusto o más comparable con el actual. Bueno, aquí tenemos la imagen clara de Vince con forma de huracán. Y después sucedió que en el 2019 pues Pablo lo superó en cuanto a récord porque se produjo incluso más al norte, ¿no? En una al norte. Después tuvimos también Ofelia en el 2017, que fue el primer huracán de tipo mayor, es decir, de categoría 3 o superior, documentado tan al este del Atlántico Norte. Aquí vemos pues esa imagen impresionante de ese ojo y ese ciclón tan robusto, pues muy cerca de las Islas Canarias, Madeira, Azores y
en la península ibérica. Tuvimos también la tormenta tropical Delta, que afectó a Canarias. Es verdad que ya en su etapa de tormenta tropical, tenemos lo que significa esto. Tenemos aquí unas imágenes de cómo fue desde el satélite, cómo se veía el delta antes de llegar a Canarias. Vemos claramente ese ojo. Y bueno, y los efectos que tuvo, pues unos efectos muy notorios en las Islas Canarias, con rachas de viento pues muy intensas, y bueno, el impacto en la sociedad pues fue bastante notable. Incluso pues una roca famosa pues cayó por el viento. Incluso es verdad que en gran parte es por la interacción con la orografía canaria, pero se llegaron a superar pues los 300 kilómetros por hora incluso, ¿no? en racha. Bueno, aquí dejo esto pues porque este caso, como fue un caso excepcional, pues se estudió por parte de AEMET, del antiguo INM, y aquí está pues el estudio, pueden siempre consultarlo. Está disponible libremente en internet para consultar este tipo de, pues, cómo fue este evento. Después tuvimos también el huracán Leslie. Aquí está mal, no es el 2005, sería el 2018, y fue el ciclón tropical más fuerte en impactar a la península ibérica, y de tal forma que incluso hasta 150 kilómetros fue puramente tropical, 150 kilómetros de la península ibérica, ¿no? Pero también es verdad que ha habido estudios, y a raíz también de la llegada del Delta y el BINS, se empezó a mirar si esto era tan raro o y hay un estudio, estos que pongo por aquí, que apuntan a la posibilidad de haber llegado bueno, en el siglo XIX, a la posibilidad de haber llegado ciclones tropicales, huracanes a esa zona. Aunque yo tengo mis reticencias al respecto, porque puede ser que incluso, aunque tengan los mismos efectos, puedan no haber sido ciclones tropicales o pueden haber sido incluso seclusiones. Pero esto es un tema para verlo, no es tan como el periodo instrumental, pero bueno, es para también tenerlo en cuenta, ¿no? En cualquier caso, lo importante aquí son que los cambios en la tendencia y los cambios en la frecuencia e intensidad de estos fenómenos, no los hechos puntuales de fenómenos en concreto. Entonces, bueno, pues durante los años 60 y 70, pues ya los predictores veían que había como que adquirían características tropicales, ¿no? Y tenían incluso influencias extratropicales, que es un poco lo que ha pasado con estos casos, estos últimos casos que hemos visto en los últimos años. Algunos empezaban a parecerse o evolucionar cada vez más a tropical, o había otros pues que incluso pues seguían mostrando una estructura frontal, o no se terminaban de desarrollar. Entonces ahí quedaban también un poco en la ambigüedad. Sin embargo, los que he hablado anteriormente sí que han sido ciclones tropicales puros, pero veremos por qué estoy hablando de esto, ¿no? Entonces, en el 72 sí que se empezó a dar sobre la categoría a este tipo de ciclones, un poco, son un poco ambiguos, ciclones con características tropicales, y se le empezó a llamar pues ciclones subtropicales. Pero fue realmente en el 2002 cuando se empezó a emitir avisos similares a los de ciclón tropical, incluso pues incluyendo una lista de nombres, ¿no? Pero es verdad que lo que sucede con los ciclones tropicales es que también los impactos pues, son parecidos a los huracanes de categoría 1 o 2, ¿no? Ahora veremos por qué estoy hablando de los ciclones subtropicales. Entonces, bueno, aquí un ejemplo de un subtropical en el que se va desarrollando, es bastante baroclino, pero se va desarrollando y después evolucionó a un huracán Karen. Y este proceso es un poco el que han sufrido todos estos ciclones tropicales
que nos han llegado a Península Ibérica en los últimos años. Vemos aquí también una evolución de este mismo huracán Karen, como primero fue claramente frontal, posteriormente evolucionó a tropical y se transformó en huracán, ¿no? Y pues por comentar un poco y dejar un poco más claro la definición de este tipo de ciclones, que básicamente lo que dice el Centro Nacional de la National Weather Service de Estados Unidos y también el Centro Nacional de Huracanes es que los ciclones subtropicales son ciclones que poseen tanto características tropicales como extratropicales y suelen tener una baja fría en niveles altos. Y a la vez, la convección puede ser de cierta intensidad, como vemos aquí en esta imagen de satélite, ¿no? Vemos todavía que no es un ciclón tropical robusto, pero sí que la convección empieza a cobrar importancia. Y una señal clara de este tipo de ciclones subtropicales es que los vientos de máximos están localizados lejos del centro. Entonces, visto un poco todo esto, ¿por qué es interesante e importante estudiar este tipo de ciclones? No hablo ya de los cuando vienen como huracán o como ciclón tropical, sino cuando se empiezan a formar y son los que más potencial tienen de afectarnos, ¿no? Son esos ciclones que al principio tienen un comportamiento más extratropical y después se van convirtiendo en tropicales. Entonces, pues bueno, primero porque existe controversia en su definición, aunque es verdad que en los últimos años se ha mejorado, igual que con la escasa bibliografía y conocimiento, es verdad que en los últimos 10 años pues ha aumentado considerablemente, principalmente el conocimiento en la cuenca en el Atlántico, ¿no? Pero también muestran pues una baja predictibilidad en los numéricos, que normalmente es consecuencia, estas estructuras son consecuencia de los diferentes forzamientos que buscan dominar la evolución del sistema. Y principalmente ahí interviene también la convección. Entonces la convección es un fenómeno que todavía los modelos no recogen especialmente bien. Entonces, pues claro, eso importa, pues influye en la predictibilidad. Después son también interesantes, como decía, porque son potencialmente convertibles en tormentas tropicales y huracanes, como ha pasado con los casos que había mencionado. Y se han aumentado las herramientas disponibles para estudiarlo y cada vez son pues, mejores. Y por último, obviamente, pues su relación con el cambio climático, ¿no? A ver esto que ha ido ocurriendo, qué es lo que, qué relación puede tener con el cambio climático o qué es lo que podría pasar en el futuro, ¿no? Pues un ejemplo tuvimos también ya no como ciclón tropical, sino como ciclón subtropical, es decir, en esa etapa híbrida un poco más ambigua, en Canarias, hubo los temporales más importantes en Canarias en los últimos 30 años. De hecho, este fue el temporal que a mí también me ya sentó un poco la ganas de investigar este tipo de... Ya con el Delta, pues me despertó esa inquietud y curiosidad, pero ya este fue el que más decididamente me afectó para estudiar este tipo de fenómenos. Y es que realmente fue anómalo porque en Canarias, pues bueno, lo que se esperaba siempre era que llegaran borrascas en invierno, pero este ciclón pues se comportó de forma realmente extraña, con bastante convección y un impacto total. Entonces, ejemplos, como decía, de este tipo de ciclones más ambiguos, pero que después sí que han evolucionado a ciclones tropicales robustos, pues tenemos el Delta, el Vince, los que mencioné antes. Y aquí es donde ya empiezo a hablar de los Medicaid, en el Mediterráneo, aunque ahora veremos sobre qué va, ¿no? Sobre qué va este tipo de fenómeno. Pero para que se queden un poco con la idea que los Medicaid también habría que incluirlos en este grupo, ¿no? Con características propias. Bueno, voy a ir un poco más avanzando. Bueno, pues aquí tenemos ¿no? el Ofelia, como mencionaba antes, las imágenes de Ofelia están espectaculares.
Y en el caso del Mediterráneo, bueno, claro, esto lo decía, Ofelia lo decía porque de hecho Ofelia fue un ciclón subtropical que evolucionó es decir, fue inicialmente extratropical, después evolucionó a subtropical y después alcanzó categoría 3 de huracán. Y después en el Mediterráneo, pues tenemos los Medicanes y tenemos el Medicane llano, que es posiblemente, o al menos documentado, el primer huracán, o que se podría decir que existió, o que se formó un huracán en el Mediterráneo. Pues un poco son procesos parecidos, pero unos ocurren en el Mediterráneo y otros ocurren en el Atlántico. Entonces, aquí este diagrama pues lo he puesto porque explica muy bien cómo en qué contexto queda todo esto, ciclones híbridos, ambiguos, ¿no? Un poco en ese continuo. Entonces tenemos a los ciclones tropicales. Bueno, aquí esto ya lo he puesto en inglés porque estoy más habituado realmente a lidiar con inglés con este tipo de terminología, entonces lo he dejado así, aunque yo lo comento en español. Bueno, pero bueno, espero que también se entienda. Entonces, los ciclones tropicales quedarían en la región no frontal y de núcleo cálido, ¿no? Si clasificamos a los ciclones en su categoría frontal y la estructura técnica, si es cálido, no frontal sería ciclón tropical, mientras que si es de núcleo frío frontal sería ciclón extratropical. Y vemos claramente por diferencias en las imágenes del satélite. Los ciclones tropicales pues son circulares, con convección profunda, circular y tal, muy simétrico todo, pero los extratropicales pues son bastante asimétricos con esas estructuras frontales, ¿no? Extratropicales pues son las borrascas que nos afectan en invierno, ¿no? Como se llama un poco más en la misma popular. Los ciclones que caen en todo ese continuo en el que tenemos que el ciclón no es ni frontal ni no frontal, hay veces que es más frontal, hay veces que no es tan frontal. En la estructura térmica, pues es híbrido, ¿no? Sería el núcleo frío en niveles altos y núcleo cálido en niveles bajos, pero como ven, al final los ciclones híbridos, y que ahí estarían los ciclones subtropicales, claramente pues se pueden ir hacia la región de los ciclones tropicales o hacia la región de los ciclones extratropicales, ¿no? Entonces, pues habrá ciclones híbridos incluso que están en muchos tropicales o incluso en tropicales precisamente. Y aquí tenemos una imagen de satélite clara, ¿no? Tenemos un centro convectivo, una célula convectiva pues muy intensa, posiblemente un sistema convectivo mesoscalar, pero a la vez tenemos, o sea, ese signo, ese rasgo asociado a lo que es más tropical. Y después también tenemos una zona frontal, por lo cual da todavía idea de que ahí existen pues mecanismos baroclinos, ¿no? O extratropicales, ¿no? Entonces, pues ese ciclón se ve claramente como una mezcla de ambos ciclones. Entonces, lo que sabemos es que los ciclones extratropicales se forman por mecanismos baroclinos que están explicados por la teoría cuasi-geostrófica. Por así decirlo, pues la energía que obtienen es de los contrastes térmicos y la cizalladura, que habitualmente suele estar presente en regiones extratropicales, ¿no? O sea, las vaguadas, etc. Y ondas de Roppy. Sin embargo, los ciclones tropicales, pues todavía es verdad que su formación no es controversia y no está clara como en el caso de los ciclones extratropicales. Pero las fuentes baroclinas sí que está claro que no son importantes para formar un ciclón tropical. Sin embargo, sí que el calor latente de liberación, ¿no? el que se forma con la convección, y los flujos de océano, pues sí que juegan un papel importante. Entonces se ve claramente esa diferencia. Sin embargo, en el caso de los ciclones híbridos, pues ambos mecanismos sí que juegan un papel, ¿no? Pueden jugar un papel. Y la mayoría importancia de ambos es lo que al final define su estructura. Por eso hay veces que pueden ser más tropical, otras veces que son más extratropicales, entonces depende del forzamiento que esté o la energía que esté predominando. Ejemplos de ciclones híbridos, pues tenemos las circulaciones cálidas,
ciclones subtropicales, tropicales, transiciones extratropicales y tropicales y médicos. Pues veremos un poco todo este tipo de fenómenos que son, ¿no? Entonces, esto era una breve introducción. Al final lo que hablamos era sobre, estos ciclones con características tropicales en el Mediterráneo, que serían los Mediterranean Tropical Like Cyclones, como se le suele llamar, o Medicines, aunque ahora hablaré un poco más al respecto de este tema porque también hay cierta confusión. Y después tenemos en el Atlántico las transiciones tropicales y extratropicales, o los ciclones, después también los ciclones subtropicales, que como veremos también se puede asemejar a los Medicines por ciclones tropicales, subtropicales, mejor dicho. Y después, por último, pues hablaremos ya del impacto del cambio climático en todo este tipo de fenómenos. Entonces, en el Mediterráneo, pues tenemos que, bueno, se le llaman Medicanes o Tropical Light Cyclone. Medicane viene de Mediterranean Hurricanes, pero es cierto, y como se ha demostrado, no todos han sido, no todos son huracanes. Eso está mal expresado o se ha tergiversado respecto al artículo original que definió estos fenómenos como Medicanes. Pues son ejemplos aceptados de ciclones tropicales escalares que pueden mover en cierto punto los ciclones tropicales, como decía, pues en el caso del Atlántico, ¿no? Muchos de estas formaciones pues, pueden ser considerados solo como ciclones híbridos, pero un pequeño porcentaje de ellos pues, realmente pueden alcanzar características, bueno, más que características características puras de tropical o incluso huracán, pues, por ejemplo, como en el caso de Llanos, ¿no? Pero vamos, ambos tipos de ciclones pues, pueden dar un impacto en la sociedad, ¿no? Bueno, aquí, para no entrar tanto en detalle, esto lo he dejado, ya después compartiré la presentación, ya después pueden también leer en más detalle, pero no voy a meterme tanto de lleno. Básicamente, pues decir que claramente el problema que tenemos con estos sistemas es que el registro estadístico de estos sistemas pues es bastante limitado, ¿no? Debido a que principalmente se producen en regiones oceánicas, ¿no? O de mar, ¿no? En el caso del Mediterráneo. Entonces, pues esa es la limitación que tenemos en cuanto a su conocimiento y ante su estudio. Pero es verdad que sabemos que claramente estos ciclones están gobernados por mecanismos convectivos, pues porque se evidencia en los gradientes de presión que se producen cuando miramos los modelos. Y justamente también desde el punto de vista de Sardinia, pues se ve claramente cómo hay bandas convectivas, ¿no? Que están ahí girando en torno a un centro desprovisto de movilidad. No todo ocurre esto. Y también ha un impacto notable, como decía, económico, ¿no? En Mallorca, por ejemplo, en el 86, pues hubo un caso en el que dejó más de 5 millones de euros de pérdida. El Medicane Numa, estos son ejemplos que he cogido, habrá más ejemplos también. Numa Italia, 100 millones de euros, Llano 164 y con incluso cuatro muertes. Y bueno, pues es un poco para que tengan aquí los detalles de estos sistemas. Entonces, el punto de vista climatológico, lo que se sabe es que ocurren con muy baja frecuencia, ¿no? Sobre la media es 1,6 por año. Pero aquí hay que incidir en que no todos ellos son tropicales, es decir, cuando se dice los Medicines se forman entre uno y dos cada año, eso no es cierto, porque en realidad Medicane, que es Mediterranean Hurricane, se debería solo designar a aquellos que son realmente tropicales, y a eso sí que la frecuencia baja muchísimo más. Entonces, el paraguas de Medicane para mencionar a todos los ciclones que tienen características tropicales, cuando no debería ser. Pero
Como menciono aquí, pues hay una iniciativa, MedCyclones, en la cual participo también, que estamos pues intentando buscar una mejor definición desde el punto de vista científico y después trasladarlo a la sociedad o a los medios sobre este tipo de ciclones para evitar pues esa confusión, ¿no? Bueno, entonces, como hablaba, el problema de este artículo es que se definió al Hurricane como Mediterranean Hurricane, ¿no? Entonces se ha tomado esa referencia para todos los casos de ciclones con características tropicales, pero en realidad este artículo pues es muy claro diciendo que los Medicaid o los Mediterranean Hurricanes son aquellos ciclones que realmente emulan físicamente a los huracanes. Es decir, actúan como ciclones tropicales o huracanes. Y ellos solo ocurre en determinados, muy pocas veces, ¿no? O ha ocurrido pocas veces a lo largo de todo el libro. Normalmente lo que sucede es que la mayoría, pues, como decía, son híbridos que están ahí en una mezcla, ¿no? Un poco más ambiguo. Entonces, pues bueno, aquí claramente vemos cómo estudió este caso del 95, en el que se ve claramente cómo evolucionó su estructura, la estructura del Medicaid, ¿no? Bueno, no voy a pararme más en detalle. Bueno, tenemos un claro ejemplo aquí de un ciclón tropical, bueno, un Medicaid desde el punto de vista de satélite, pues claramente se asemeja a un ciclón tropical. Aquí tenemos una animación de cómo se produce primero una ciclogénesis extratropical en el que se forma pues ese ciclón con frentes y tal, pero después la convección pues intenta rodear el centro, se hace cada vez más prevalente y finalmente pues produce hasta incluso un ojo, como vemos aquí. Entonces pues vemos claramente todo ese proceso, ¿no? Incluso aquí se puede ver pues mejor el ojo y su formación. Y toda esa conexión pues, asociada, esa intensa conexión asociada al centro, lo cual da indicativo pues, de cómo ese ciclón está intentando evolucionar a ciclón tropical o incluso alcanzando ese estatus, ¿no? Entonces, respecto a los Medicaid, pues tenemos que lo que sucede es que hay estudios que ya apuntan a que estos fenómenos pues se van a cada vez van a ser más parecidos a los ciclones tropicales, ¿vale? No voy a entrar en detalle, aquí tenía preparado bueno, esto es un artículo que publicamos, tenía preparado para hablar sobre ello, pero no voy a entrar mucho en detalle. También lo dejaré aquí para que le echen un vistazo. Entonces, básicamente lo que se concluye de este trabajo es que pues, va a incrementarse el impacto, ¿no? El potencial destructivo de estos ciclones debido al cambio climático. Y lo que sucederá es que bueno, los médicos actualmente lo clasifican pues, entre ciclón híbrido, hay veces que es más parecido a los ciclones tropicales, o incluso algunos que son ciclones tropicales. Pero insisto, Medicaid solo, estrictamente hablando, solo debería referirse a esta flecha de aquí, ¿vale? Pero lo que sucederá con el cambio climático es que claramente cada vez va a haber menos de este tipo y cada vez habrá más de este tipo, ¿vale? De tipo de ciclón tropical puro. Cada vez será menos frío, cada vez será más ciclón puro, incluso alcanzando pues categorías más altas, ¿no? Aquí, a ver si lo puedo ver, bueno, lo podemos ver aquí. Se ve claramente cómo en un clima futuro, que esta sería la variación, la curva naranja, pues claramente se ve que donde más cambios hay es al final ¿no? Cuando el viento es más alto, entonces pues se incrementa notoriamente esa frecuencia de Medicaid, o esos pasos de Medicaid, los que la intensidad es muy alta, incluso pues, para Canadá o adentrándose incluso en las categorías de huracán, ¿no?
Este estudio, pues principalmente la novedad fue que utilizamos un modelo global, climático y acoplado al océano, de tal forma que podíamos mejorar esa forma de representar los Medicaid. Y principalmente, también unas conclusiones es que los cambios ocurren principalmente en otoño, ¿vale? Entonces, ahí fue una presentación que puse, que, bueno, pues, tenemos en el 2010 este tipo de ciclones ya más robustos y huracanes y tal en el Mediterráneo. Pues, ¿qué sucedió? Que justamente antes de suceder, ya no se publicó el estudio, pues ya no fue al año siguiente, y es que ya no es justamente un ejemplo que tal vez ya no es tan robusto, pero fue uno de los primeros médicos en el que actualmente ya sí que alcanzó categoría, incluso ahí en la categoría 2 de huracán, y mostró pues, apariencia de huracán. Entonces, pues, se puede decir un poco que ya no fue un primer aviso de lo que este modelo, precisamente que está basado en un modelo global climático, pues ya estaba intuyendo. Así que, bueno, fue una confirmación un poco de que los resultados no están tan desencaminados, ¿no? Entonces, ya dejamos aquí de hablar del Mediterráneo y ahora hablamos de las transiciones tropicales, ¿no? Las transiciones tropicales pues serían, como hablaba, ¿no? Teniendo en cuenta este tipo de diagrama, una transición tropical pues sería aquel ciclón extratropical que se transforma en ciclón tropical, y una transición extratropical sería un ciclón tropical que pasa a ser extratropical, ¿vale? Entonces, primero hablaremos un poco por encima de las transiciones tropicales, en el que sería, pues eso, como digo, un ciclón de núcleo frío extratropical, en el que poco a poco va adquiriendo características tropicales y al final termina acabando como un ciclón tropical. Por ejemplo, el caso de Ofelia, el caso de Delta, el caso de Vince, todo este tipo de ciclones que mencioné antes. E incluso esto se puede decir que el caso del Medicaid Llanos pues sería lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, decir que las transiciones tropicales hasta hace 15, 20 años no se les prestaba atención porque se pensaba que inicialmente los ciclones estaban todos separados, no podía haber mezcla entre ellos, no podían transformarse en una cosa o la otra. Entonces, pues claro, justo con Davis y Bozar, pues en 2004 empezaron a trabajar sobre esto y definieron este proceso. Pues a partir de ahí es cuando realmente ha aumentado considerablemente la bibliografía sobre este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, pues la mayoría de ciclones tropicales que se forman por encima de los 25 grados de latitud están asociados a este proceso, porque están asociados a, pues eso, una perturbación a niveles altos para Euclina, o una vaguada, ¿no? Una vaguada o una baja clase, en altura, ¿no? Eh, entonces, pues al final pues se ve que este tipo de fenómenos contribuyen en bastante consideración al cómputo global de ciclones tropicales. Lo que pasa es que se hace prevalente más cuando vamos hacia por encima de 25 grados norte. Entonces, pues al final son ciclones tropicales igual. Lo que pasa es que en lugar de pues formarse por otro tipo de mecanismos más tropicales, pues se forman por mecanismos más extratropicales, ¿no? ¿Y cuál es la explicación física, o si podemos explicarlo un poco desde el punto de vista más matemático, físico-matemático? No sé si no creo que me dé tiempo de entrar al detalle. La verdad que la charla de forma muy ambiciosa para el poco tiempo que hay. Entonces, básicamente, pues decir que cuando tenemos convección, ¿no? En torno al ciclón, pues toda esa convección lo que hace es distribuye un poco y homogeniza el perfil de viento, de tal forma que la cizalladura que puede haber asociada al ambiente extratropical, a las vaguadas, etcétera, esa convección, al ser tan potente, pues puede incluso
homogeneizar ese perfil y pues evitar o hacer que esa cizalladura sea perjudicial. Entonces, de tal forma que cuando se produce convección, pues tenemos un calentamiento diabático muy potente en el medio de la forma que lo que hace es incluso formar, pues alejar un poco lo que son los gradientes donde, o sea, los gradientes de vorticidad potencial, esto es en términos de vorticidad potencial, pero no voy a entrar en detalle, porque esto es una charla un poco más divulgativa. Pero básicamente lo que hace es alejar los chorros extratropicales o polares fuertes que pueda haber, de tal forma que incluso puede formar una dorsal en altura. De tal forma que todo este proceso pues, es consistente con la formación de un ciclo tropical, que se queda deja de ser un ambiente baloclino y pasa a ser un ambiente balotrópico. Y todo eso, todo ese proceso, al final lo hace tanto porque es una baja que se descuelga, formando una dana, como porque la convección empieza a ser prevalente, ¿vale? Entonces, lo que sí se ve es que normalmente este tipo de transiciones suelen estar asociadas a cuando los ciclones tropicales siguen el modelo, en lugar del modelo noruego, el modelo Shapiro-Keisel, en el que se forman pues, ciclones cálidas, ¿no? Como vemos aquí en este diagrama. Y bueno, voy a entrar más en detalle. Aquí mostrarles el ejemplo de Ofelia, en el que tenemos la etapa esta tropical, que tenemos un frente en pleno Atlántico, ¿no? Como he dibujado aquí. Y después se produce esa ciclogénesis extratropical con el frente cálido y el frente frío, pero es una ciclogénesis extratropical de tal forma que aquí vemos que no hay frente ocluido, porque el frente cálido se enrolla en torno al ciclón, entonces es porque está sucediendo una seclusión cálida. Y claramente vemos como el ciclón en su etapa subtropical pues ha perdido sus estructuras frontales, se alejan del centro y la convección empieza a tener una estructura pues más robusta, a predominar más en el centro, de tal forma que al final pues provocó pues ese desarrollo en forma ya de huracán, ¿no? Pero posteriormente vino otro frente asociado a una vaguada que lo capturó a Ofelia y lo hizo transicionar, le hizo sufrir una transición extratropical, que sería el fenómeno contrario, ¿no? En la transición contraria a la tropical. De tal forma, pues, que le dejó, pues, claramente como un ciclón extratropical nuevamente. Pero aquí dejó un alto impacto también en Irlanda. Bueno, antes de pasar a la siguiente, ahora la voy a dejar como animación desde el punto de vista de la imagen de esa partida por dentro. Veremos todo este proceso que se ve muy bien, toda la dinámica asociada, circulación y tal. Entonces, bueno, para que lo vean. Aquí vemos la formación de Ofelia y cómo la convección empezó a predominar en torno al centro. Un ambiente bastante balotrópico ya. Y se formó ese ojo, y ese huracán lo capturó la vaguada y ya otra vez se transformó en un ciclón extratropical. Lo vemos otra vez. Vemos cómo la convección ahí intenta formar ese ciclón tropical. Al final es un problema eso de ciclón tropical. Vale, entonces, pues hablado ya de las transiciones tropicales, quería hablar también un poco de las transiciones extratropicales, que sería lo contrario, que también quedaría bajo el paraguas de ciclones con características tropicales. Pero aquí lo que sucede es que es el ciclón tropical que empieza a perder sus características y se transforma en un ciclón extratropical. Estas etapas pueden ser una de las más peligrosas, que ya vimos su estatus de ciclón tropical, pero como el radio de viento asociado al ciclón tropical se amplía, pues ese ciclón incluso puede alcanzar regiones más grandes. Un ejemplo claro fue el huracán Sandy. El huracán Sandy fue en su estado de transición extratropical cuando afectó a Nueva York
y dejó ese impacto tan grande. Incluso puede pasar que en su etapa extratropical sea peor que en su etapa tropical. Entonces, lo que sucede en las ciclones tropicales, pues como vemos en este diagrama, el ciclón va perdiendo esa estructura tropical e incluso le empieza a aparecer esos círculos en altura que parece que se está descabellando, ¿no? Parece que la melena le está dando el viento y es claramente lo que está sucediendo, que cuando viene un jet muy intenso, una vaguada, pues hace que ese ciclón empiece a perder sus características tropicales y transicione y desde el punto de vista satélite pues se vea claramente esta banda de cirros tan alargada, ¿no? Entonces, básicamente lo que sucede es que el ciclón pierde su estructura convectiva, ¿no? Y la cizalladura pues le empieza a afectar de forma perjudicial notablemente, pero como digo, puede incluso pues, pasar que ese ciclón, si interacciona de forma muy efectiva con la vaguada, pues forme o se transicione en un ciclón tropical, tropical, perdón, que incluso pues pueda ser más fuerte que la propia etapa de ciclón tropical. Esto pues es el recorrido típico de las transmisiones tropicales. Aquí vemos pues, claramente cómo se forman, ¿no? A partir de la típica situación de un ciclón tropical formándose a partir de una onda tropical, en el que después llega a Estados Unidos y recurva, le puede llegar pues, un frente asociado a una vaguada, por ejemplo, interaccionar con ese frente y formar un ciclón extratropical, ¿no? Y ya después pues, puede afectar a Europa o la península ibérica. Esto, si se fijan, pues Ofelia llegó a Irlanda como una tragedia tropical, pero el inicio no fue el mismo. O sea, no fue un caso de una onda tropical que evolucionó a huracán, sino fue el caso de una transición tropical que evolucionó a huracán, ¿no? Bueno, aquí las trayectorias típicas de las transiciones extratropicales alrededor de las diferentes cuencas y tal. Y ya para terminar con lo que es el clima presente, pues hablar un poco de los ciclones subtropicales, que básicamente, pues como decía, son ciclones híbridos, como que ponía en el diagrama. Es el típico caso de un ciclón híbrido en el Atlántico Norte. Entonces se desarrollan bueno, como digo, los Medicines híbridos, pues son ciclones pues un poco que se asemejan a este proceso, aunque es cierto que todavía hay que estudiarlos más al respecto para realmente ver esas similitudes, pero físicamente es muy probable que sean lo mismo. Pero bueno, en ello estamos trabajando, esta acción europeo. Y seguramente en los próximos años pues tendremos bastante mejor información al respecto de estos fenómenos. Entonces, pues bueno, pues como decía, los ciclones subtropicales pues estarían clasificados en esta zona, en la zona esta de ciclones híbridos, en el que hay veces que son más parecidos a los tropicales otras veces más parecidos a los tropicales, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un ciclón subtropical, que esto viene precisamente de una seclusión cálida, es decir, del modelo de ciclo Kaiser. Y como decía, pues son ciclones que también tienen un impacto, pueden dejar un impacto notable. Y también están asociados a una predicción bastante baja, o sea, bastante mala, porque ahí empiezan a actuar la convección, ¿no? Los procesos convectivos, que normalmente en los modelos globales pues todavía tienen ciertos problemas, ¿no? Bueno, esto es no voy a ir al detalle del texto ni de lo que quería comentar, porque es verdad que voy un poco tarde. Bueno, un ciclón tropical pues, evolucionando a ciclón tropical, vemos ahí la convección tan prevalente sobre el sistema. Y pues como decía, recientemente pues han aparecido este tipo de estructuras, algunos han evolucionado a tropicales, otros se han quedado ahí, pero sí que ha sido notable ese incremento de estos fenómenos en las cercanías de la península ibérica.
Entonces, pues eso, como el impacto social de estos ciclones pues puede ser similar incluso a se han implementado las investigaciones al respecto, ¿verdad? Que en España no tanto, sino más bien alrededor de Estados Unidos y tal. Eh, pero el otro problema que tenemos pues es que la frecuencia realmente es baja, la frecuencia de problema a la hora de estudiarlo, me refiero. Entonces, pues claro, es muy lento este tipo de investigaciones, ¿no? Aquí les dejo pues un artículo, un trabajo que publicamos o que mandamos asociado al calendario meteorológico de México, básicamente sobre cómo detectar un ciclón subtropical. Esto sería en el caso del ciclón tropical este que afectó a Canarias. Bueno, aquí vemos las consecuencias que tuvo y tal. Y vemos también cómo en las imágenes satélites un ejemplo de su evolución, de cómo pasó de ciclón extratropical a cómo fue evolucionando a ciclón subtropical y posteriormente, pues incluso hasta con un núcleo convectivo muy potente que de haber seguido evolucionando y haber podido enrollar al centro de la baja, pues podría haber evolucionado a ciclón tropical. El ambiente no fue tan inestable, había más cizañadura, las aguas del mar tampoco fueron tan altas, pues todo eso afecta. Aunque como digo, todavía las claves en concreto sobre qué factores son los más importantes, todavía hace falta investigar más al respecto, pero bueno, en ello estamos. Tenemos otro ejemplo, pues este es un ejemplo en el Mediterráneo, ¿no? Vemos, creo que fue el Medellín Sorbas, que claramente fue una que evolucionó a un ciclón extratropical y después toda esa convección pues formó, enrolló al centro y evolucionó a ciclón tropical. Aquí tenemos también otro ejemplo, este creo que es Ofelia, cómo pasó pues eso, de tener esa convección en torno al centro a esa convección ya quedarse muy pegada al centro y ya aquí en la imagen de la derecha, pues en la imagen de la izquierda podemos decir que todavía el ciclón está, los mecanismos son importantes, pero los tópicos y asociados a la convección empiezan a prevalecer. Pero ya en la derecha, cuando ya vemos claramente que la convección es la que está dominando claramente la dinámica del sistema. Ya los mecanismos balocrinos pues, han desaparecido. Entonces, ya para terminar, pues, ¿cuál sería la pregunta que queda, ¿no? Es, pues, ¿cuál es el impacto y a raíz de todos estos cambios que hemos visto en los últimos años, pues, cuál es el impacto que podría ser que el cambio climático esté haciendo, el calentamiento global, o incluso, pues, podría ser más en el futuro? Entonces, es cierto que en unos años también han aparecido estudios en el que hablan un poco de esa posibilidad de mayor frecuencia de ciclones tropicales o huracanes, aunque también en gran parte como transición extratropical, pues llegando al oeste de Europa, ¿no? Afectando a la península ibérica, etcétera. Y sobre ello, pues precisamente este año, pues hemos presentado, esto es un grupo de trabajo de la OMM en el que he participado para reunir un poco todo el conocimiento que hay sobre esta temática y hacer un informe y tal. Y justamente una de las todavía no se ha publicado, pero bueno, ya se publicará, pero bueno, sí les puedo adelantar que una de las cosas que se han planteado y concluido es pues esa necesidad de investigar más sobre estos fenómenos en nuestra cuenca, porque parece que efectivamente vamos a estar sometidos a una mayor llegada de estos fenómenos. Y ya puede ser que lo que esté sucediendo sea un anticipo de lo que esté ocurriendo. Pues bueno, este es el ejemplo del estudio, uno de los estudios de los que hablaba, en el que decía pues eso, más huracanes que llegarían a Europa debido al cambio climático. Mediante estos tipos de estudios pues se pueden empezar a hacer ahora gracias a que han avanzado mucho los modelos climáticos y son cada vez de más resolución y representan mejor este tipo de fenómenos.
Bueno, aquí eran unas figuras que ponía, pero bueno, básicamente las conclusiones por la parte del Atlántico son claramente, por un lado, que la zona de desarrollo, esta es la Main Developing Region, la zona de desarrollo principal de ciclones tropicales, se va a suceder que los ciclones tropicales se vuelven más fuertes, o es lo más probable que suceda, todo lo que apuntan la mayoría de estudios. Con el cambio climático, pues claro, esos ciclones, si son más potentes, esto sería la parte 1, cuando recurvan, o sea, este sería el mecanismo 1 de estos mecanismos, pues el mecanismo 1 que los ciclones tropicales lleguen con mayor probabilidad a Europa, ¿no? Pues el mecanismo 1 sería que, como los ciclones tropicales serían más fuertes, pues tendrían más posibilidades cuando recurvan de llegar en mejores condiciones a Europa, ¿no? Después tenemos el mecanismo 2, que sería como la zona de temperaturas del agua oceánica favorable, aunque esto es discutible porque también importa la inestabilidad y la diferencia entre la troposfera, la temperatura entre la troposfera y la temperatura del mar, no solo la temperatura del mar. Pero bueno, como esto se trata hacia el norte y las temperaturas cálidas se van a tratar hacia el norte y al nordeste, pues es más probable que ciclones tropicales pues robustos, pues lo que estaba antes restringido hacia la zona del negro, pues ya estén un poco más al norte, lo cual pues es más probable que lleguen. Y después hay un mecanismo 3, que ya sería directamente incluso los ciclones tropicales que se formen aquí, pues que tengan, como también lo mismo, relacionado con el mecanismo 2, como tenemos mayores posibilidades de que estén por esta zona, pues que vengan incluso directamente a la península, ¿no? También hay que añadir un mecanismo 4, que es el de las transiciones tropicales, que es ahí donde está un poco donde se centra también ahora más las investigaciones, para saber qué va a pasar con ese mecanismo, ¿no? Pues en esto estamos, espero que en los próximos años pues se aclare más al respecto. Porque ya es verdad que tenemos algunos estudios ahí en marcha que pueden dar luz, ¿no?, en los próximos años. Y como decía, por la parte del Mediterráneo, pues claramente tenemos este ejemplo de estudio en el que claramente vamos a tener una mayor influencia de hurricanes más robustos, tropicalmente más robustos, más parecidos a huracanes, etc. Y nada, con esto termino. Simplemente, pues, si quieren más información aparte de la que está aquí, pues pueden leerse la tesis doctoral que presenté hace unos años sobre este tema precisamente, o también se pueden ir al perfil de Web Scholar con los artículos que he publicado, que se habla más al respecto de este tema, o también pues a la cuenta personal de Twitter, donde pues, este tema lo trato bastante y suelo publicar cosas. Así que nada, muchas gracias por la atención. Espero que no se hayan cansado antes de haber terminado, porque se ha hecho un poco larga. Pero es verdad que eran tantas cosas y yo ya había cosas ahí que me he dejado, pero bueno, yo compartiré la presentación y la pueden pues mirar cuando tengan más tiempo y con más tranquilidad. Muchas gracias, Juan Jesús. Muy interesante y, como dices, es un tema complejo y sobre todo una familia con muchos miembros y submiembros, ¿no? Y yo al menos te agradezco la claridad de la exposición y sobre todo porque como es un tema complejo y creo que hoy a los que no tratamos tan directamente estos temas, pues nos ha quedado un poco más claro. Si ahora alguno de los presentes tiene alguna pregunta, pues puede entrar con el micrófono y cámara, la puede escribir por el chat y yo se la pasaré a Juan Jesús o com queréis. No us talleu, no sigueu tímids i participeu, sisplau, que no sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un expert en aquest tema. Sí, y aparte que es más interesante esta parte que la de exponer simplemente. Bueno, no, pero bueno,
si no se anima nadie, empiezo yo. Eh, Me ha gustado mucho el discurso sobre los inglés. Tenemos unos problemas para poder adaptar la palabra esta, ¿no? Que siempre es difícil, claro, como en estos temas dominan la terminología inglesa, ¿no? Pero me ha Sí, gustado mucho que hayas puesto el énfasis en que inicialmente era un grupo muy restringido, después se ha ampliado bastante, ¿no? Después hay mucha gente que empieza a decir es un mediqueño y en verdad no lo es, ¿no? Y claro, lo que sería uno híbrido, pero en principio un mediqueño puede ser un tropical. No claro, es claro. más, Esa es la idea. Es verdad que hace falta pues análisis más desde el punto de vista de operativos en el que, o clasificaciones más oficiales y tal, pero sí todo apunta a que, por lo menos desde el punto de vista científico, que son al final el mismo mecanismo. Los Medicaid son ciclones subtropicales que, que al final hay algunos que evolucionan a tropicales y hay otros que se quedan como subtropicales. Entonces, hay muchas veces que hay confusión porque cuando se habla de Medicaid y siempre en los artículos incluso divulgativos, las noticias y tal, se dice, bueno, ¿qué son un Medicaid? ¿No? Y dice, bueno, un huracán mediterráneo. Entonces, claro, todo el mundo dice huracán mediterráneo, pero no todos son huracanes ni ciclones tropicales. Hay algunos que son híbridos, son subtropicales, y hay otros que también eso he oído, ¿no? Hay veces que se ha dicho, no, son huracanes mediterráneos, pero eso no quiere decir que sean huracanes, sino que son algo o sea, huracanes pequeños, o huracanes que son los tópicos. No, hay otros Medicaid, como el Llanos, por ejemplo, que sí se puede afirmar que ha sido un huracán. Lo que pasa es que, bueno, en sus condiciones, pues al final son un poco más pequeños y tal, pero físicamente se comportan como tropical. Entonces, hay tanto lío ahí que muchas veces es difícil, sobre todo desde el punto de vista divulgativo, también es difícil dejar claras las ya. cosas con todo el ruido. O sea, que supongo que hasta que no ha habido llanos estaba la cosa un poco más clara y ya nos ha ido a Sí, es verdad complicar todo un que, poco, ¿no? sí, es verdad que, bueno, precisamente este del 95 también se puede un poco afirmar que es posible que haya sido tropical y tal. Hubo en el 2011 el Rolf también, que estuvo precisamente frente a Cataluña o el norte de Mallorca, que también tuvo una clara componente tropical, pero está claro que no todos los años sucede. Hay veces que suceden todos los años los Medicaid, pero no todos son tropicales, por así decirlo. De acuerdo. Parece que uno de nuestros participantes está escribiendo, a ver si acaba. Claro, está claro que, claro, si se utilizara ciclón subtropical, no se podrían incluir todos, ¿no? Porque no es sinónimo ciclón subtropical y ciclón híbrido, ¿no? Claro, claro, claro. Es que hay problemas con la terminología, pero bueno, he Ya. intentado que dentro de ese diagrama Ujú. en el que se ven los ciclones tropicales, tropicales y híbridos, pues se vea que, claro, que los Medicaid estaría ahí en ese continuo y hay veces que son subtropicales, o sea, son híbridos, pero a veces son tropicales, o hay veces que son un poco más parecidos a los tropicales. Pero sí, el problema es que como todavía, que esa es una de las cosas también que se ha planteado en este grupo de trabajo de la OMM, de ya empezar a pensar en la idea de que los organismos operativos, ¿no? Los organismos nacionales, los servicios meteorológicos nacionales y bueno, sí, cualquier servicio meteorológico, pues que empiecen a pensar sobre el estudio, cómo hace el Centro Nacional de Huracanes, pues como operativo a seguirlo y veremos si los próximos años cambia y ya se puede tener un poco de más de claridad respecto a esto. De acuerdo. Mira, Xavier Asensio nos pregunta, ¿los ciclones tropicales en los mapas en 500 hectopascales se diferencia, o sea, por un núcleo cálido? ¿Pasa lo mismo con los Medicaid o es diferente? Sí, efectivamente. Hay veces que el núcleo cálido, normalmente los Medicaid, por así decir, de forma por defecto,
son subtropicales, ¿no? Sí, pues, entonces, híbrido quiere decir que niveles bajos de la troposfera y frío niveles altos de la troposfera, pero dependiendo de dónde se sitúe ese núcleo cálido, pues hay veces que puede llegar hasta los 500 hectopascales. Entonces, pues sí aparece reflejada una señal, ¿no? Hay veces que no, pero sí, se puede afirmar que incluso los subtropicales o híbridos, en su mayoría, aparece un núcleo cálido en 500 hectopascales. Ya a lo mejor en 300 hectopascales no. 300 hectopascales sería cuando ya son tropicales robustos. Ya no, en este caso, tuvo reflejo Sí, bastante arriba. sí, ya no sí que... si no en 300 es que depende también de dónde queda la tropopausa, pues hay Ujú, veces que cuando como están al principio inicialmente asociados a una vaguada y tal, pues a lo mejor la tropopausa puede quedar incluso por debajo, pero sí que en toda la troposfera ya nos mostró pues núcleo cálido en toda la troposfera. Entonces, pues, claramente fue un ciclón tropical. de acuerdo. Parece, no, sí, lo has dejado Sí, puede ser porque planchados. ha sido un poco, yo a mí me parece ha sido mucha información No, pero que también había. está bien, bueno, si nos... Yo es que lo enfoco siempre, bueno, después ya cada uno, si Sí, quiere verlo con más detalle, pues siempre tiene tiempo. bueno, Pero bueno, bueno, si se van animando o no. No sigueu tímids, aprofiteu. Y después, no, sigo hablando yo, si la gente no se anima. Me ha hecho gracia eso que dijiste, es que esperabas la imagen para el 2080 y casi la realidad a veces supera la ficción, sí. ¿no? Bueno, en este caso no es ficción. Volviendo a aquello que has dicho de los Medicains, el estudio ese que hicisteis, me ha parecido recordar que concluía que, sí, que se espera que haya una mayor frecuencia de estos sistemas. Mayor Sí, no, frecuencia, lo que se espera es mayor frecuencia de aquellos tropicales, pero sí, serían los estos que son especiales, tropicales, ¿no? claro, los especiales. Los que son más subtropicales y más híbridos, por así decirlo, no se espera tanto una mayor frecuencia porque lo que se espera es que en el Mediterráneo cada vez haya menos llegada de vaguadas, danas, Claro, otro etcétera. problema. Entonces, claro, las posibilidades de desarrollar ciclones subtropicales pues dependen mucho de eso. Lo que sí es verdad que los ciclones tropicales se desarrollan después a partir de la estabilidad o la habilidad que haya de la convección organizarse. Y es verdad que en un Mediterráneo muy cálido, pues Ya, van a tener más posibilidad. Por eso claro, precisamente es en otoño la época en la que es más probable que veamos este tipo de fenómenos, como ha sucedido con llanos, con bueno, sí, claro. sorbas, etcétera. Entonces, Y es cuando, está habiendo un cambio y puede haber un cambio incluso hasta en la época en la que sea más frecuente ver este tipo de fenómenos. claro, claro, es la época que hay más actividad Claro, dinámica claro, en claro, claro. zona. Si se da la convección, por ejemplo, en septiembre, pues en el Mediterráneo es especialmente intensa, pues lo mismo Ujú. sucede con los ciclones que son convectivos. Claro. Pero claro, está claro que un mar más cálido, pues claro, tienes uno de los ingredientes. Bueno, esto como todos los otoños después de un verano cálido y un mar cálido siempre hay Hay más agoreros de, potencial, no sí, hay agoreros de decir, este otoño será, ya. y en verdad Pero es hemos tenido verdad un que, mar a muy, ver, más hemos tenido un potencial mar hay. muy cálido y este otoño ha sido bastante penoso en nuestra zona Ya, ya. de actividad. Ya, pero bueno, también creo que el delito este que sucedió en Italia y tal, al Ah, final, sí, claro, sí, depende un sí, poco claro, depende de la zona, pero es verdad que si hablamos de lo que es el Mediterráneo en su conjunto, sí que ha sido, o sea, ese mar cálido sí que ha sí, traído sí. consecuencias, pero es verdad que ya después ya, pues depende de la región en concreto. ¿No? Hombre, sí que esto, ahora que has dicho esto del derecho, no, claro, cosas que casi no pasaban
empiezan a pasar, ¿no? Sí, esto, el derecho fue bastante notorio, la verdad. De hecho, es que se desarrolló sobre la esta que hubo ahí en el Mediterráneo todo el verano. Pues no sé, si la gente está cansada, no tiene ninguna duda. Como lo has explicado todo muy bien, no has dejado tiempo a, pues no sé, animaros porque hoy tenemos aquí en directo a Juan Jesús y no, bueno, si alguno quiere, ya has dicho que te sigan en Twitter o consulten toda tu extensa Sí, bueno, o bibliografía sea, al de final pues, sí, ahí he dejado también el correo por si tienen alguna duda o lo que sea. Se pueden a preguntar. pues no sé, si nadie quiere decir más, que ya. Bueno, sí, te quiero hacer una pregunta. Si tuvieras que adaptar la palabra Medicaid al castellano, ¿tienes o crees que habría alguna palabra? Ya sé que es difícil, ¿eh? Ya, Que la definición inicial crea ya, mucha ya, confusión, ¿no? precisamente de donde estamos en el proyecto este mes y tal, estamos hablando, ya estamos en el punto sobre cómo llamarlo, pues ya más específicamente. Un poco lo que se está hablando es sobre llamarlos como ciclones. Lo que pasa es que, claro, el inglés siempre es más, Versátil. claro, más versátil y más adaptable a lo que quiere. Entonces sería Tropical Like Cyclones en inglés, por ejemplo, Sí, Mediterranean Tropical Like Cyclone. En español sería, pues, ciclones parecidos a los tropicales mediterráneos, sí, pero o claro, cuasi. es tan largo, o claro, o cuasi Casi el tropicales. problema, claro, es que siempre lo que pasa que una palabra tan larga, sí, ¿no? Claro, Pero un claro, ciclón cuasi tropical o con ya. características Yo al final lo totalmente. que, de hecho es la idea que yo defiendo en este grupo y tal, es pues al final decir ciclones subtropicales mediterráneos. Y ese quizás Para, sería uno. claro, lo que pasa es que a lo mejor es verdad para los tropicales, pues a lo mejor decir ciclones tropicales mediterráneos y ya está. Decir, bueno, pues siempre es la palabra Mediterráneo por dejar claro que esta cultura tradicional, pero al final yo creo que no hay que irse, o sea, hay que mirar lo que pasa en el Atlántico y cómo lo define para... Esa es una de mis... De hecho, estamos ahí con el Centro Nacional de Huracanes también trabajando a ver cómo se podría lidiar con todo esto, pero vamos, el ejemplo lo Claro, tenemos porque en el Atlántico. está el problema que, claro, el Mediterráneo ya queda lejos de la zona de influencia de. Claro, Del y Centro después, Nacional... claro, y el Mediterráneo, como somos tantos, tantos Sí, países, estados lo que y pasa es que, claro, claro, un poco la idea es que la OMM encargue a algún de centro referencia, de ¿no? referencia, claro, y a partir de ahí pues ya se establezca esa colaboración con el Centro Nacional de Huracán. Y Y ya después, esto lo estáis discutiendo en esto último que has presentado sí, ahí sobre de este grupo. ahí se ha propuesto precisamente por el tema de que los Medicains van a ser más robustos y más tropicales en el futuro, entonces hay que estar cada vez mejor preparados ante estos fenómenos. Y de hecho, porque su estructura también va a cambiar, entonces, o está cambiando, entonces también hay que adaptarse un poco, no, pues a la hora de hacer las predicciones también, pues hay que adaptarse a toda esta a estos nuevos cambios, ¿no? Entonces, Ujú. sí, esto hay que, si, ya te digo, si esto dice, bueno, se va a quedar igual siempre y lo que vamos a tener, pues lo que estamos acostumbrados hasta ahora, pues igual a lo mejor no hace falta. Claro, Pero visto que cada vez van a ser más tropicales, cada vez van a aparecer más a los huracanes y tal, pues sí que se está pensando precisamente en esto. Y estoy a la ONU que se está estudiando. de acuerdo. Hombre, se podía llegar a un acuerdo igual que hay el DAS Center ese de Sí, Barcelona. exactamente. Es Claro, una cosa parecida, pero algo así, centralizando los claro. esfuerzos. Ujú. Sí, sí, al final sería algo así, exactamente. Ujú. No, claro, bueno. Bueno, también se ha avanzado mucho con las borrascas estas de impacto, ¿no? Que hay diferentes grupos y se han intentado Sí, coordinar. Pues exacto, bueno, vamos poco a exacto. poco
Sí, Pues muy bien, no sé. esto es, al final es eso, es que al final esto es también, como implementan un poco también la política de países Mm, y pues, al final es muy lento todo. No se no, acuerda claro. tanta gente, es muy lento. Pero bueno, poco a poco se ha mejorado respecto a hace 20 años, se ha mejorado bastante. Hombre, claro, sí, sí. Pues no sé, parece que nadie se anima a preguntar, no sé si... No sé, animeu-vos, ya no sé qué més dir, ya no sé qué más decir. Bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, pues daríamos por finalizado el acto. Muchas gracias por esta charla tan interesante y estas reflexiones que nos has explicado. Y nada, Pues muchas gracias a eso, a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí. La verdad que hubiese estado también eso, el hecho de después de hablar ahora y tal, pues la charla esta hubiese estado interesante que se animaran a entrar más sí, en el debate, porque al final, pues, yo también venía para esta parte. de acuerdo. Pero nada, pero muchas gracias y por darme la oportunidad también por exponer un poco este tema. De acuerdo, nada, a nuestros seguidors, a la primavera, al març, tindrem la següent sessió. Encara no la tenim decidida i ja us informarem pels canals adicionales. Y nada, bueno, si quieres conectarte en las próximas que hagamos, pues estás invitado. Eh, Seguramente, ahora que ya lo tengo más pendiente esto, pues sí. de acuerdo. Pues, Pues pues muchas nada, gracias, un ¿eh? placer. Hasta Muy luego. bien, hasta luego. Saludos. Hasta luego. Adeu, adeu. Adiós a todo el mundo. Adeu a tothom.